Bienvenidos una vez más al curso de desarrollo web impartido por Programarte. En esta ocasión hablaremos de HTML y los editores de texto. Analizaremos sus características y estaremos viendo a detalle cómo es que funcionan cada uno de ellos. Empecemos hablando primeramente del concepto HTML. HTML, el lenguaje de marcas de hipertexto, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Define una estructura básica y un código, denominado código HTML, para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Dentro del lenguaje HTML encontramos que es un lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. Gracias a Internet y a los navegadores del tipo Internet Explorer, Opera, Firefox o Netscape, el HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para la construcción de documentos y también de los más fáciles de aprender. Algunas nociones básicas del HTML son que puede ser creado y editado con cualquier editor de texto básico, como puede ser Jedix en GNU Linux, el bloc de notas de Windows o cualquier otro editor que admita textos sin formato como Emacs, Microsoft WordPad, TextPad, Vim, Notepad+, entre otros. Existen además otros editores para la realización de sitios web con características WYSIWYG. Traducido al español, lo que ves es lo que obtienes. Estos editores permiten ver el resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se va desarrollando el documento. Ahora bien, esto no significa que sea una manera distinta de realizar sitios web, sino que es una forma un tanto más simple, ya que estos programas, además de tener la opción de trabajar con la vista preliminar, tienen su propia sección HTML, la cual va generando todo el código a medida que se va trabajando. Algunos ejemplos de editores WYSIWYG son Composer, Microsoft Frontpage o Adobe Dreamweaver. Hablemos del concepto de HTML. Por HTML entendemos como un HTML dinámico, el cual designa el conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos utilizando una combinación de algún lenguaje de marcado estático como HTML, un lenguaje interpretado en el lado del cliente como JavaScript, el lenguaje de hojas de estilo en cascada CSS y la jerarquía de objetos de un Document Object Model DOM. Los editores de HTML. Dentro de las ciencias informáticas, un editor se conoce como un programa de computadora que crea archivos de texto o hace cambios en un archivo de texto existente. Un editor usualmente utiliza las posibilidades de un procesador de texto, por ejemplo, para mover, copiar, insertar texto, etc., pero con mucha menor potencia. La clasificación de los editores de texto. Manejamos primeramente los editores WYSIWYG de HTML. Estos editores WYSIWYG de HTML son fáciles y rápidos de usar y tienen rasgos adicionales para hacer tu sitio mejor. La mayor parte de los principiantes comienzan con este tipo de editor porque quieren crear rápidamente una nueva página web. Estos ofrecen más flexibilidad de diseño y su ventaja más grande es que el creador no tiene que saber mucho del lenguaje HTML para elaborar las páginas web. Encontramos los editores estándar de texto, los cuales serían, por ejemplo, bloc de notas o WordPad, los cuales son flexibles, transportables y manejan un HTML limpio. Encontramos también los editores de texto HTML. Estos sirven para promover mucho el control de tus páginas web. Estos editores de HTML de texto más sofisticados muestran su código en colores de modo que puedas ver rápido los errores. Algunos ejemplos de ellos son Macromedia Home Site 5, Notepad Pro 4.8, Coffee Cup, HTML Editor 9.0, entre otros. Los navegadores más usados son Internet Explorer, Netscape Communicator de Netscape y Mozilla. Algunos ejemplos de los editores de texto encontramos, por ejemplo, el editor de texto estándar, dentro de los cuales se clasificaría, por ejemplo, el bloc de notas que utiliza Windows o el Notepad que utiliza el sistema Mac OS. Dentro de los editores de texto HTML encontramos Adobe Dreamweaver y Brackets, los cuales manejan características más avanzadas como el autocomplementado, lo cual veremos a continuación. Las ventajas de un editor de texto HTML, por ejemplo, son el autocomplementado. Por autocomplementado estamos hablando de que cuando una casilla se abre, el texto automáticamente se autocomplementa gracias a un sistema lógico que utiliza el editor de texto HTML. También encontramos la visualización de errores que se muestran con un código de colores en el cual, ya dependiendo de la configuración que tenga el editor de texto, te muestra dónde están tus errores o en qué posibles áreas los puedes encontrar. También encontramos que tiene una organización lógica, ya que maneja un amplio código de colores para acomodar cada texto o incluso las variables de una manera lógica
de modo que las puedas encontrar de una manera más sencilla. También encontramos la precarga o la visualización del programa, lo cual permite dar una previa visualización del documento que se está desarrollando para poder analizar si queremos cambiar algo dentro del diseño. En resumen, hemos hablado de lo que significa el HTML y cómo este tiene un marcado del hipertexto, el cual ayuda a que podamos visualizar claramente las cosas dentro de una página web. Analizamos también cómo los editores de HTML se diferencian y cuáles son sus características, y analizamos cómo el editor de texto HTML es una ventaja muy grande sobre los otros editores de texto normales que se utilizan. En el siguiente video hablaremos de cómo podemos empezar a programar dentro de HTML y qué es un entorno de programación.